días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por esta respuesta y porque vengáis a esta jornada para hablar de vacas nodrizas, que creo que es lo que más nos gusta a todos, ¿no? Bueno, como ha dicho Virginia, yo me voy a centrar en la sincronización ovárica en vacuno de carne. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a empezar por cifras que vemos ahora en todas las presentaciones. Cuando hablamos de vacas de carne, la cifra con la que empezamos todo el mundo, ¿no? Es el 70% de fertilidad que tiene el censo a nivel nacional, cuando a nivel europeo pues, se ronda el 85-88%, en función del informe que se revise. El intervalo entre partos lo tenemos en torno a 440 días en el censo nacional. En el último informe del SITRAN ha subido 14 días. Tenemos una tasa anual de destete de terneros próxima al 65%, cuando deberíamos plantearnos como objetivo por lo menos un 85%. ¿Vale? Y otro dato preocupante, y que los técnicos que estamos aquí deberíamos tomarnos como objetivo a mejorar, es ese 55% de novillas que presenta un parto antes de los 3 años. Es decir, tenemos un 45% de novillas en el país que no presenta un parto antes de los 3 años. Esto ya sabéis que todas las presentaciones empiezan con estos datos, pero a partir de aquí vamos a ver cómo podemos mejorar esto, ¿no? Requisitos imprescindibles. O sea, el tema de la charla es la sincronización ovárica, pero no se puede volar antes de correr y no se puede correr antes de caminar. Para poder hablar de sincronización ovárica, en mi opinión, estos son requisitos imprescindibles para que un ganadero pueda tener unos resultados reproductivos y productivos considerables, ¿vale? Luego, al final, eso va a redundar en mejorar el número de terneros que va a conseguir por vaca y año. Nuestro ideal técnico va a ser un ternero por vaca y año. Sabemos que es una utopía, pero nos tenemos que poner esa utopía como objetivo. Hay que trabajar en manejo, en lotes homogéneos de animales. La mayoría de los ganaderos trabajarán muy bien, pero aún nos toca a los técnicos ir a explotaciones a trabajar y ver que toda la vaca, todos los rebaños, o sea, todo el rebaño está junto. Es fundamental, hay que trabajar con lotes de vaca seca, vaca a fin de gestación y vacas que estén criando. Incluso, si el número de animales que tenemos es grande, se puede trabajar en subgrupos. Trabajar en subgrupos, además, trabajar en estos lotes nos va a permitir adecuar las necesidades de los animales a la oferta de comida que tenemos. La manera de conseguir la máxima productividad en estos sistemas extensivos con los mínimos costes, la única forma es trabajando con lotes y tratando de dar la mejor alimentación a los animales que más lo necesitan. En las vacas nodrizas, el eje sobre el que tiene que pivotar la gestión técnica de la explotación, en mi opinión, es la condición corporal al parto. Es la que nos va a determinar luego la duración del anestro posparto. ¿Cuánto tiempo está esa vaca hasta que vuelve a ciclar después de ese parto? Esa duración del anestro posparto ya sabéis que es muy variable. Hay animales que a los 15-20 días ya empiezan a ovular y hay vacas que a los 200 días siguen sin tener una ovulación. Ese es un reto muy importante. Si la vaca está anéstrica, ya podemos nosotros hacer lo que sea, meter el toro, tal, habrá protocolos. Ya sabéis que los datos que hay de las publicaciones pues son bastante variables. ¿Por qué? Pues porque cuando tú empiezas a trabajar con los animales tienes una casuística muy diferente. Entonces, es fundamental la condición corporal al parto, garantizar una buena condición corporal y no me voy a enrollar más porque luego Agustí va a hablar del tema. Y otro punto, para mí imprescindible, observación rutinaria de los animales y registro de todo, de todos los datos que nos... todos los datos de cada vaca, fecha de parto, sexo del ternero, quién ha sido el padre, el estado de carnes de las vacas antes del parto, después del parto, cualquier problema reproductivo que pueda haber, retención de placenta, prolapsos uterinos, o sea, toda esa información que cuando llegue el momento del desvieje tengamos criterios para tomar decisiones de si esa vaca se tiene que quedar en casa o tenemos que eliminarla. Pero si tú no tienes esa información, ¿con qué criterio lo haces? Y luego, claro, el criterio propio de cada uno. Nosotros en la Garcipollera hace ya muchos años que las vacas solamente pueden perder 2 cubriciones. A la segunda cubrición, fuera. Entonces, esto no es sincronización ovárica, pero sin esto, lo demás no sirve de nada. Ahora mismo todos vemos que hay una revolución digital impresionante que nos va a ayudar a los técnicos a mejorar esos índices productivos. Todos ellos son herramientas muy potentes, pero
yo digo lo mismo siempre. Un cuaderno y un bolígrafo es suficiente para empezar a trabajar bien. Lo primero que tenemos que decidir en nuestra explotación, una vez que tenemos la explotación y la raza con la que trabajamos, es si vamos a hacer una cubrición a lo largo del año o una cubrición concentrada. Si tú tienes la necesidad de abastecer un mercado de terneros a lo largo del año, tienes una carnicería, etcétera, pues bien, se entiende que tengas una cubrición continua porque tú lo has decidido, pero no el hecho de tener mis vacas con el toro durante todo el año. La otra opción es tener una cubrición concentrada en 2 meses, 3, 4, 5, 8, los que al ganadero le hagan falta, ¿vale? Concentrar la paridera tiene muchas ventajas. La primera es que reduces la mano de obra. Te permite prever mano de obra, alimentación que necesitas para tu explotación. Te permite además conseguir lotes más homogéneos de terneros que luego van a tener un mejor precio porque es un lote más homogéneo. Al final todo esto redunda en una mejor calidad de vida del ganadero y finalmente en un mayor margen bruto de la explotación. No quiere decir que trabajar todo el año, o sea, trabajar con una cubrición continua no lo tenga. Pero es cierto que la concentración de partos facilita muchísimo el trabajo del ganadero y de los técnicos. Idealmente, pues, se puede trabajar con 2 épocas de cubrición, lo que te va a permitir, épocas de cubrición de 2, 3, 4 meses, lo que nos interese, que te va a permitir que animales que se quedan vacíos en una época los puedas repescar en la siguiente, con un criterio, el criterio que establezcamos. Pues, por ejemplo, que la primera cubrición, o sea, que la cubrición inicie 60, 70 o 90 días después del primer parto de tu época de partos, ¿vale? Y, por supuesto, hay que tener un periodo de espera voluntario de 30, 40 días después del parto para empezar a trabajar con esos animales. Si hacemos todo esto bien, las tasas de preñez en monta natural rondan el 70-90%, en inseminación a celo visto 60-80% y en inseminación a tiempo fijo, que es de lo que vamos a hablar ahora, pues estamos entre el 35, 40, 60, 70 o 80%, que es lo que estamos obteniendo aquí en la garcipollera, en condiciones muy controladas, como todos conocéis. Respecto a la inseminación artificial, pues creo que estamos aquí, creo que somos todos ya del gremio y sabemos que es una herramienta muy, muy robusta que lleva 70 años funcionando en vacuno de leche, pero el vacuno de carne pues es un sector bastante cerrado a la innovación. O sea, hay mucha gente que está haciendo muy bien las cosas, pero hay mucha gente que no permite ni que se le hagan ecografías a sus vacas para saber si están preñadas. Y eso está pasando. Entonces, tenemos que utilizar esta herramienta. Es muy potente. Nos permite meter mejora genética, nos permite hacer un control sanitario en nuestros animales. Es importante asesorarse con los técnicos para usar el protocolo que más se adecue a nuestros animales y a nuestra explotación. No es lo mismo trabajar en mi explotación, que me da igual pinchar el sábado o el domingo, que en una explotación, por ejemplo, como esta, que el sábado y el domingo pues no se trabaja, por ejemplo, ¿no? Todo eso va a condicionar los protocolos que vamos a ver ahora. Tenemos que ajustar el protocolo a nuestras necesidades para que los resultados sean los óptimos. Otras cosas imprescindibles, pues es fundamental, en mi opinión, porque esto lo hemos discutido mucho, lo discutía mucho con mi colega Óscar Escobedo, que falleció en octubre. Lo tenía que nombrar. Si es posible, hay que revisar los animales antes de empezar a trabajar con ellos. Si es posible, tenemos que mirar ovarios, hay que mirar ciclicidad, ¿vale? Hay que saber cómo está ese animal. Estado de carnes. No se puede empezar a trabajar con animales que están como una raspa. O sea, luego los milagros no existen. Merece la pena darle de comer, recuperar el estado corporal y luego empezar a trabajar con ellos. Hay que planificar el programa, los productos, tener en cuenta que necesitas una manga de manejo, la destreza del veterinario. Hay que controlar la calidad del semen. Nos fiamos de todo, pero es que no te puedes fiar de nada y sabemos de lo que hablamos. Hay que controlar la calidad del semen. O sea, nos estamos encontrando problemas incluso en semen comercial comprado en empresas, semen de Angus. O sea, es tremendo. Hay que controlarlo. Hay que controlarlo todo. O sea, es una herramienta muy potente, pero no puedes despistarte en nada. Porque si el semen no tiene buena calidad, o sea, todo el trabajo que hemos hecho con la hembra, de la condición corporal, del tal, el protocolo perfecto, nada. Y claro, si tú pierdes una... Bueno, no me voy a adelantar. Hay que trabajar con los animales sin estrés, sin perros, sin gritos, sin palos.
Intentar no hacer, por ejemplo, desparasitaciones o vacunaciones durante el tratamiento ni durante las 3-4 semanas posteriores. Para tratar de reducir estrés, transportes a pastos, o sea, tratar de prever todo esto, porque cada uno de estos detalles nos va a afectar a la tasa final de la preñez, y es así. Por supuesto, hay que controlar el éxito de la inseminación. O sea, si no sabemos cómo nos ha ido, me da igual sea con el toro o sea con la inseminación, hacerlo visto a tiempo fijo, estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, los que estamos aquí trabajamos muy bien, pero hay que controlar, sea a los 30, 40, 50, 60 días, saber cómo están tus animales, ¿vale? En los últimos años pues vemos que la inseminación artificial está incorporándose por fin en el vacuno de carne, pues gracias a que no es necesario detectar celos, con lo cual es ideal. ¿Qué diferencia hay entre la inseminación a celo visto y la inseminación a tiempo fijo? Pues que a celo visto, pues un ganadero, o sea, un veterinario hace 30 años tenía que hacer a lo mejor 80 kilómetros para inseminar una vaca. Con los protocolos de inseminación a tiempo fijo puedes inseminar 5, 10, 15 y nos ponemos como objetivo los 500 animales que se están haciendo en América, América del Norte, América del Sur, en Argentina, que tenemos aquí a Diego, que nos lo puede confirmar, a Ever, que ha estado trabajando en Estados Unidos. Se hacen lotes de 500 animales, se trabajan lotes de 500 novillas una mañana. Empiezas a las 7 de la mañana y acabas a las 3 de la tarde. O sea, cuando un ganadero os diga que no se puede hacer IATF en sistemas extensivos porque las vacas están por ahí, tenemos argumentos para decirles que no. Una pequeña revisión de la regulación hormonal en la función reproductiva. Como sabéis, el eje hipotálamo-hipófisis-gónada es el que está controlando esta función, ¿vale? Tenemos la GnRH, que es la hormona liberadora de las gonadotropinas, FSH y LH. La FSH es la hormona que estimula el crecimiento de los folículos, ¿vale? Aquí tenemos una cohorte de folículos, uno es seleccionado, uno que crece más, folículo dominante, y si tenemos los niveles suficientes de FSH y de LH, tanto basal como la frecuencia de pulsos de LH, pues al final, con un poco de suerte, ¡pum!, ese folículo que va a ovular, el preovulatorio, ovula, se transforma en un cuerpo lúteo que va a producir progesterona. Ahí va. Va a producir progesterona, que es la que nos va a bloquear todo el eje, ¿vale? Si tenemos un cuerpo lúteo, la progesterona nos va a bloquear la liberación de GnRH, FSH y LH, con lo cual esto es importante tenerlo presente para entender luego cómo funcionan los protocolos. Por otro lado, el folículo dominante, los folículos en crecimiento te van a dar estradiol, que es el que te va a dar una retroalimentación positiva y el que nos va a ayudar a tener esa expresión de celo, ¿vale?, que es la que más nos interesa. Como todos sabéis, en vacuno de carne pues los ciclos son de 21 días y pueden tener 2 o 3 olas de crecimiento folicular, y a lo largo de estas olas de crecimiento folicular pues vamos a tener la fase luteal en la que el cuerpo lúteo está ahí produciendo progesterona, y la fase folicular con las dos fases que nos interesan, el proestro y el estro, ese proestro del que vamos a hablar luego más adelante. En el vacuno de carne, ¿qué pasa? Pues que todos los factores de explotación con los que tenemos que lidiar a diario, que es la alimentación, el manejo del ternero, la época de parto, la presencia de otras hembras, todo eso nos puede afectar al eje hipotálamo-hipófisis-gónada. En el caso concreto de la vaca nodriza, aquí hemos hecho varias tesis doctorales en las que se ha comprobado pues, que tanto la alimentación preparto, la alimentación posparto y el manejo del ternero está afectando a la recuperación de la frecuencia de pulsos de LH. Es decir, en vaca de leche el problema es que a lo mejor no tienen los depósitos de LH cubiertos, pero en vaca nodriza sí que tienen LH, pero no hay frecuencia suficiente. En el momento que se recupera esa frecuencia, pues ya tenemos las primeras ovulaciones, en torno a los 25 o 30 días, o 200 si la condición corporal al parto ha sido muy baja. Los programas de sincronización los vamos a dividir en 3 grandes tipos. Únicamente utilización de prostaglandinas, dosis repetidas de prostaglandinas cada 12-14 días, lo que te va a permitir a los 2 días inseminar esas vacas, pero tienen un uso reducido porque necesitas que haya cuerpo lúteo y que el cuerpo lúteo esté activo, es decir, que tenga más de 5 días. Entonces ya se reducen las posibilidades. Luego están todos los programas basados en el uso de estradiol, que en Europa ya se
Se prohibió su utilización hace como 10 o 12 años, que está prohibido también, bueno, tiene un uso restringido en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos no se puede utilizar, y en América del Sur, por ejemplo, están ya demandando pues, qué programas utilizamos aquí con vacas, con el ternero al pie, porque allí en breve van a quitarlo. Entonces nos quedan los programas basados en esta GNRH que veíamos aquí, ¿de acuerdo? En estos programas utilizamos básicamente GNRH, que es la que induce la ovulación, de un folículo dominante que tiene que tener por lo menos 10 milímetros, ¿vale? Entonces, claro, no va a ser lo mismo si ese folículo tiene 5 milímetros, que lo puedes tener, a que tenga 12. Este tipo de detalles son los que luego nos van a dar esa variabilidad tan tremenda en los resultados. Joder, pues yo he hecho esto mismo que tú y a mí me sale no sé qué. Y a mí no... Es que hay una variabilidad tremenda. Es que hay estudios con 500, 1000, 2000, 3000 vacas. Tienes un estudio que dice una cosa y otro que dice otra. Es que el punto de partida es muy difícil de homogeneizar. Entonces, esta GNRH necesita, como digo, un folículo dominante de 10 milímetros y va a inducir una emergencia nueva de folículos. La prostaglandina, como todos sabéis, rompe el cuerpo lúteo. La progesterona la tenemos aquí, que la vamos a utilizar para inhibir celo y ovulación. En vaca de carne anéstrica podría inducir la ciclicidad, pero no es mano de santo. Y luego tenemos la PMSG, que en los últimos años, pues sobre todo en Sudamérica, se ha utilizado mucho porque tiene ese efecto FSH-LH para favorecer el crecimiento folicular. Este fue el primer protocolo que se publicó en el año 95 de Pursley y colaboradores, en el que, bueno, todos conocéis, GPG, famoso GPG, que utilizaban una GNRH, a los 7 días ponían una prostaglandina, 2 días después otra GNRH y 24 horas más tarde inseminaban. Es el protocolo que más se ha utilizado. Es el protocolo sobre el que se han basado el resto de protocolos que se están utilizando ahora en vaca de leche y vaca de carne. Por ejemplo, en vaca de carne pues se desarrolló el COSYNC, el anterior es el OFSYNC, lo habéis oído. El COSYNC es el mismo protocolo que el anterior, en el que la inseminación la hacen a la vez que la segunda GNRH para reducir un manejo. A este protocolo, más tarde, con intención de reducir el número de ovulaciones tempranas, se incorporó una progesterona, que sí que se vio que mejoraba las tasas de preñez. Y esta progesterona la metían entre la primera GNRH y la prostaglandina. Se han hecho 1000 modificaciones. Si tú haces una búsqueda bibliográfica hay muchas publicaciones. Pero bueno, estas son las básicas. Otra modificación que se hizo fue, por ejemplo, incorporar una presincronización, porque como decimos, cuanto más sincronizadas tengas tus vacas, mayor va a ser la tasa de preñez, porque va a estar más sincronizada la inseminación con el momento de ovulación de las vacas. Porque lo que nos interesa es que en las siguientes horas a nuestra inseminación la vaca o la novilla ovule. Cuanto más cerca, mejor. O sea, ese es el objetivo, sincronizarlas. Entonces, esta preovulación con 2 prostaglandinas aumenta esa sincronización en el momento que empezamos los protocolos. En nuestro caso, además, pues a este protocolo último que veíais, le añadimos una PMSG a la vez que la GNRH. El dispositivo intravaginal lo retiramos el día 9 en vez del día 7 y 2 días después ponemos la GNRH e inseminamos a las 4 de la tarde. Es decir, hacemos todos los manejos a las 8 de la mañana, pero la inseminación la hacemos a las 4 de la tarde. Con ese protocolo, este que os pongo abajo, como os digo, pues tenemos un 77-80% de fertilidad en primera inseminación en vacas y en novillas también. En nuestro caso, trabajamos los días lunes, miércoles y viernes. Se nos ajusta bien a nuestras condiciones de trabajo. Llevamos 12 años funcionando con ese protocolo, nos funciona muy bien, pero bueno, cada vez hay más publicaciones que dicen que la PMSG, pues que tampoco igual es necesaria. Nosotros, esta no es una línea de investigación, pero sí que la hemos utilizado como herramienta para preñar vacas, tener un número grande de vacas para poder hacer ensayos. Entonces, por eso hacemos un protocolo tan completo. Pero bueno, hemos probado, si queríamos saber si en este protocolo que funciona tan bien es por la PMSG o es por la separación que hacemos entre la GNRH y la inseminación. Hicimos un ensayo con 103 vacas con este protocolo
Les pusimos unos parches de Strotec en la grupa para conocer la tasa de celo con cada uno de los tratamientos. La mitad de las vacas recibieron PMSG y la otra mitad no. Y además, el último día, a las 8 de la mañana, se inseminaron la mitad de las vacas y la otra mitad a las 4 de la tarde. Hicimos un diseño latino de 2x2. ¿Qué vimos como resultados? Pues que efectivamente confirmamos, que ya habíamos visto en algún ensayo en novillas, que la PMSG en animales que están en buena condición corporal de 3/5, no tuvimos ninguna diferencia ni en la tasa de celo, ya veis que la tasa de celo ronda el 87%, ni en la tasa de preñez. Estábamos en un 66-61% en primera inseminación. Bajó un poco respecto a lo que os acabo de decir. ¿Por qué? Pues porque las vacas que inseminamos a las 8 de la mañana tuvieron un 50% de preñez, mientras que las de las 4 de la tarde tuvieron un 78% de preñez. Así que nosotros seguimos trabajando con el mismo protocolo, pero este año, por ejemplo, que acabamos de inseminar, se están haciendo 100 vacas, ya no hemos usado la PMSG, pero porque la condición corporal es correcta, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, en este ensayo analizamos quisimos ver qué diferencias había entre vacas vacías y vacas preñadas. Peso, condición corporal, los diámetros del folículo dominante a la inseminación artificial, la duración del proestro, el periodo que va desde que retiras el PRID hasta que expresa celo, fueron similares en los dos tipos de animales. Lo único que las vacas que se quedaron preñadas sí que mostraron un 10% más de celo, aunque la diferencia no fue significativa. Entonces, bueno. Otros datos importantes que hay que tener en cuenta: la mayoría de las vacas que no estaban cíclicas al inicio del protocolo se quedaron vacías. La mayoría de las vacas que expresaron el celo 36 horas después de la inseminación se quedaron vacías. Y, por supuesto, vacas que a las 24 horas de la inseminación no habían ovulado se quedaron vacías. O sea que es interesante saber cómo están los animales si queremos ir aprendiendo. O sea, claro, pues hacer un ensayo o una prueba, hacéis una prueba en una explotación con 10 y 10, pues es difícil extrapolar datos, porque para hacer luego un chi cuadrado y que tenga potencia estadística, pues deberíamos tener, yo qué sé, pues lo ideal, 100 animales en cada lote. Por eso luego, pues a mí me sale, a mí no me sale, pero bueno, son los detalles que hay que tener en cuenta si queremos llegar a unas tasas de preñez elevadas. Os quería presentar rápidamente resultados de un proyecto que hicimos en Teruel, un proyecto FITE del 2019. Era una explotación de 250 vacas, Aberdeen Angus y cruce de Angus por Avileña. Y lo que queríamos era mejorar esta tasa de preñez del 70% que tuvieron en los años 2018 y 2019, y lo hicimos reorganizando la reproducción, reduciendo la época de partos de 12 a 6 meses. Y para ello, bueno, también hicimos un control sanitario exhaustivo de machos, de vacas y de terneros. Especialmente en los machos, enfermedades venéreas que todos sabéis que están mermando las producciones de nuestros rebaños. Y finalmente aplicamos protocolos de sincronización mensuales, hacíamos grupos de entre 15 y 60 animales cada mes. El último mes hicimos 3 lotes. Y todo ello lo combinábamos con monta natural. 15 días después de la inseminación a tiempo fijo, metíamos el toro. Toros libres de enfermedades venéreas. Y los toros estuvieron entre 1 y 3 meses en función del lote. Este es el protocolo. Claro, esto es una explotación comercial. Nos hemos ido a un protocolo simple, el más simple posible. La GNRH inicial no la utilizamos y la PMSG hicimos una prueba a la mitad de los animales, estos eran como 380, porque son datos de 2 ejercicios, del 2020 y del 2021. Vimos claramente que la PMSG, los animales estaban en muy buena condición corporal, no tiene ningún efecto, ¿vale? Alcanzamos pues, tasas de 50% de preñez en primera inseminación, que alcanzaron en torno al 92-93% de preñez con el repaso con el toro. Y ese es el protocolo que hemos utilizado, ¿vale? La mitad de las vacas llevaban PMSG y la otra mitad no lo llevaba. Es un cozinc al que le hemos metido una progesterona y hemos quitado la primera GNRH, no es más, ¿vale? Eso sí, sí que hemos visto que 2 días se queda corto y 3 días se queda largo. Entonces, se nos ha ajustado muy bien que este manejo lo hacemos por la tarde y
la inseminación la hacemos por la mañana, como está haciendo, por ejemplo, Víctor, creo, ¿verdad? Y contento, ¿no? Muy bien. Resultados, pues mejoró la fertilidad en un 21% el primer año y en un 27% el segundo año. Es difícil, porque reorganizar, vosotros sabéis que es complicado. Reorganizar la gestión reproductiva de un rebaño lleva mucho tiempo, pero se consiguió esa mayor fertilidad que aportó 39 y 64 terneros más en el 2020 y en el 2021. Que podríamos hacer estimaciones económicas, pues, por ejemplo, si un ternero a nacimiento son 200 o 300 euros en función del año y de las pandemias, pues tenemos un margen económico al que debemos añadir además el extra de esos terneros que vienen de inseminación artificial. Claro, estamos hablando de que el primer día de tu cubrición tienes entre un 35, 40, 50, 60, hasta 80% de vacas preñadas. El primer día. Quiere decir que tu cabeza de parición es enorme, que tus lotes de terneros van a ser mucho más grandes, que tus vacas van a poder cubrirse antes. O sea, tiene una serie de ventajas añadidas este tipo de manejos, y en este caso pues, hay un grupo en España que estimó entre 40 y 140 euros el extra de terneros procedentes de inseminación a tiempo fijo, pues también porque puedes incorporar una mejora genética, etc. O sea que, digamos que tiene bastantes ventajas económicas. Podremos discutir luego durante el café y la visita qué es más caro, ¿no? Pero no es el momento. No es el momento porque no hay tiempo. Finalmente, nada, un apunte sobre las novillas. En novillas también se han hecho modificaciones a los protocolos, igual que los que hemos visto en las vacas. En este caso se ha trabajado mucho en reducir la duración de los protocolos, pues, por ejemplo, de 7 a 5 días la duración de la progesterona y de tratar de extender la duración del proestro. En este caso, pues os he puesto un ejemplo de un protocolo que funciona muy bien en novillas cíclicas, que se ajusta pues, a miércoles, lunes y jueves, que es similar al que os he puesto antes, este para vacas adultas y este en novillas, 0, 5 y 8 días. Esta es una revisión de todo lo que hemos comentado, los trabajos que hay en este tema y demás, por si queréis revisarla, en la web de AIDA ITEA, que es una asociación que todos conocéis. Esta es la revista que edita AIDA y que es gratuita. Y nada, quiero agradecer a todos los compañeros del CITA, por supuesto a todos los compañeros de la Garcipollera, a José Antonio Rodríguez, que es el responsable de la finca de Teruel, a Marcos Colazo, con el que estuve trabajando unos meses, y por supuesto a Óscar Escobedo, que se nos fue en octubre y es una pena que no esté aquí discutiendo sobre vacas. Y gracias. Y si tenéis alguna pregunta... ¿Hay tiempo para preguntas o lo dejamos para luego? Bien. Si no, luego vamos a tener todo el día a tiempo. Yo una rápida. La GNRH a día cero, ¿qué tal? ¿Tiene alguna repercusión si se pone o no? Poniendo luego el PRIZ. A ver, la GNRH la utilizas es una presincronización. O sea, lo ideal es que cuando tú pones esa primera GNRH tengas un folículo dominante que te vaya a responder. Lo ideal sería que todas tus vacas estuvieran con folículos dominantes más de 8 o 10 milímetros y respondieran, porque eso significa que vas a tener una sincronización estupenda, más o menos. O sea, es una presincronización. ¿Cuál es el problema? ¿Qué han visto? Pues que la mitad, por ejemplo, en los trabajos que han hecho en novillas, que el 50% de las novillas no tenían esos folículos dominantes, con lo cual estás tirando esa GNRH, me refiero. Entonces, en este tipo de protocolos, por ejemplo, algunos veterinarios lo que dicen es, a mí me da igual, o sea, yo utilizo todo, yo también lo pienso así, yo no soy veterinaria de campo, pero yo prefiero hacer protocolos muy completos porque yo lo que necesito es muchas vacas preñadas, o sea, el máximo de vacas preñadas para poder hacer luego nuestros ensayos. A mí me da igual que me cueste el protocolo 17 o 20 euros. Entonces, hay que valorarlo, pero tú piensas que esa primera GNRH no le va a servir a todas las vacas que tienes en la explotación, porque cada una está como está. Si tú vas con tiempo con tu ecógrafo y vas mirando, a ver,
Si eso lo haces individualmente, puedes ir incluso adecuando el protocolo a cada vaca. Pero claro, con Óscar lo discutíamos. Él siempre me decía, es que yo no tengo tiempo de sacar el ecógrafo e ir mirando. Lógico, pues porque esto es una explotación experimental y él era un veterinario de campo. ¿Vale? O sea, la GNRH no va a hacer nada. Entonces, como te he enseñado, en la granja de Teruel, que es una explotación comercial, directamente no la poníamos. ¿Qué conseguimos? Pues esas tasas de preñez que ves en la bibliografía, 50%. En bibliografía encuentras entre 35, 40, 50, 60, muy oscilante porque, claro, todo va a depender de qué población folicular tengas ese primer día y de cómo esté el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Porque, por ejemplo, si tienes un ternero al pie, la vaca tiene una condición corporal quilicolo y tienes un ternero al pie, por mucho que tú metas GNRH, con muchas vacas acíclicas, o sea, con muchas vacas anéstricas, los milagros no existen. Merece la pena estar 15 días alimentando bien a ese animal, recuperando peso y luego invertir el dinero de la sincronización. Esa es mi opinión. Luego podemos seguir.